Hola, soy Mendoza Vélez Carmen Amalia, residente de segundo año de medicina familiar. Les voy a hablar del tema de pancreatitis aguda. La pancreatitis, como definición, vamos a tener que es un proceso inflamatorio del páncreas que puede afectar a órganos adyacentes y tejidos a distancia. Vamos a tener que hay una prevalencia en México de 3% en la forma leve en el 80% de los casos. La forma grave o severa, 20% de los casos. La causa más común son la litiasis biliar en el 49 a 52%, alcoholismo en 37 a 41% y 10 a 30% va a ser una causa idiopática, es decir, que no vamos a saber qué es lo que está generando esta inflamación. La fisiopatología, pues principalmente como breve recordatorio, vamos a tener que hay una activación intrapancreática de enzimas digestivas y lesión de células acinares, respuesta inflamatoria por quimiotracción y secuestro de neutrófilos, una afectación de órganos distantes por liberación desde el páncreas de enzimas proteolíticas y mediadores activados, y por último nos va a conducir a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y una falla orgánica múltiple en el caso ya de una pancreatitis grave. La tripsina junto con otras enzimas proteolíticas van a promover la destrucción celular, generando edema, hemorragia intersticial, daño vascular y necrosis. Las causas de pancreatitis, pues vamos a tener que son varias. Las principales son obstructivas, como lo es el lodo biliar y litiasis vesicular, tumor pancreático o ampular, páncreas anular, un páncreas diviso, un pancreatitis crónica, divertículo duodenal o la disfunción del esfínter de Oddi. La tóxica, generada por alcoholismo, alacranismo, insecticidas y organofosforados. En el caso de los fármacos, tenemos que hay fármacos citotóxicos como la cetoprina, la 6-mercatopurina, los antibióticos como las sulfonamidas y la tetraciclina, los estrógenos, los anticonvulsionantes como el ácido valproico y los antivirales como la didanosina y la salcitabina. Las causas, otros tipos de causas, pues son las metabólicas, como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia, el trauma, una CEPRE, una cirugía abdominal o cardíaca, un trauma no penetrante de abdomen, la infección bacteriana, como lo es micoplasma, legionela, leptospira y salmonela, la viral causada por parotiditis, coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, herpes virus y VIH, y la parasitaria como Ascaris, Cryptosporidium, Toxoplasma, la autoinmunitaria, el lupus y el síndrome de Sjögren, y entre otros como lo es el embarazo, la isquemia y genética o idiopática como ya habíamos comentado. El cuadro clínico, pues lo característico es el dolor abdominal en epigastrio, transfictivo, irradiado en banda hacia los flancos, principalmente flanco derecho en el caso de una litiasis vesicular, náusea, vómito y anorexia, fiebre, taquicardia, hipotensión, peristalsis ausente o disminuida, ictericia poco frecuente, los signos de Gray Turner y de Collen en el 3% de los casos nos van a hacer o nos van a indicar que es un peor pronóstico porque hay la presencia de una enfermedad necrosante grave. En el caso igual de estertores, atelectasia y derrame pleural ya nos indican de una pancreatitis grave. El diagnóstico, pues principalmente es por clínica, que es el dolor característico de pancreatitis aguda, es el que ya nos va a hacer sospechar de este padecimiento. En el caso de laboratorio, pues vamos a medir amilasa, esta nos va a presentar una elevación mayor de 3 veces su valor, se va a elevar en las primeras 6 a 12 horas y permanece 3 a 5 días sin complicaciones. La lipasa, en la cual va a haber una elevación 2 veces su valor, incrementa en las primeras 4 a 8 horas, hay un pico a las 24 horas y permanece elevada por 7 a 14 días. Otras enzimas que podemos medir pues es la proteína C reactiva, la tripsina, tripsinógeno, carboxipeptidasa A, elastasa y ribonucleasa. Estas no constituyen un análisis de rutina, pues el costo es elevado y como sabemos, pues en muchos hospitales no se cuenta con todos los reactivos. Como en el caso de nuestro hospital, solamente contamos con la medición de amilasa. Otro indicativo de pancreatitis, pues va a ser la pérdida grave de líquidos, una hiperazoemia prerrenal, nos vamos a dar cuenta con el nivel de BUN, de urea y de creatinina, una hiperglucemia, hipoalbuminemia o hipocalcemia, que esto nos va a hablar de una tetania.
La clasificación, una vez hecho el diagnóstico, vamos a clasificar la pancreatitis de acuerdo a la clasificación de Atlanta en una revisión del 2012 en leve, si hay complicaciones locales, si no hay complicaciones locales ni sistémicas ni fallo orgánico. La moderadamente grave, cuando la pancreatitis aguda hay complicaciones locales o sistémicas y ya hay un fallo orgánico, pero este fallo es transitorio, es decir, que puede haber una regresión a la normalidad de estos órganos. Y la grave, donde ya hay una pancreatitis aguda con fallo orgánico persistente. Una puntuación que nos va a indicar la gravedad del fallo orgánico, pues es la clasificación, la puntuación de Marshall. Esta va a valorar por órgano y sistema, y de acuerdo al órgano o sistema que esté afectado, si la puntuación es más de 2, pues ya nos indica la gravedad. Valora el sistema respiratorio, mediante la FIO2 estimada en pacientes no ventilados, y la suplementación de oxígeno. ¿A cuántos litros estamos administrando el oxígeno en nuestros pacientes? A nivel renal, también vamos a ver los niveles de creatinina. Y a nivel cardiovascular, la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio sin la aplicación de medicamentos inotrópicos. El fallo orgánico, pues un fallo orgánico circulatorio es cuando ya hay una hipotensión arterial con presión arterial sistólica no mayor a 90 milímetros de mercurio que no responde a fluidoterapia. El fallo respiratorio es con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio basal sin apoyo de oxígeno suplementario, o una presión arterial de oxígeno con una FIO2 menor a 300 milímetros de mercurio. El fallo renal agudo va a haber un incremento de la creatinina de más de 1.8 miligramos sobre decilitro, o un incremento de la creatinina basal por 2, o disminución del flujo urinario, es decir, que haya una oliguria, menos de 5 mililitros por kilogramo por hora, en 12 horas o 30 mililitros por hora. Se denomina fallo orgánico persistente cuando la duración de la insuficiencia de uno o más sistemas supera las 48 horas, y transitoria si es inferior a las 48 horas. Tenemos el puntaje de SCORE VISAT. Para otra clasificación que nos va a indicar el pronóstico de pancreatitis son los signos pronósticos de Ranson. Estos signos se van a dividir en dos partes. Una son para clasificar la pancreatitis aguda no secundaria a cálculos biliares, y otra es para pancreatitis aguda secundaria a cálculos biliares. Esta clasificación está dada por 11 parámetros, 5 se miden al momento del internamiento y 6 en el transcurso de las 48 horas. Los primeros 5 en el ingreso, pues se va a valorar en ambos, tanto si es secundaria o no a cálculos biliares, se va a valorar la edad, los niveles de leucos, los niveles de glicemia, una DHL sérica y los niveles de AST. En el caso de las 48 horas posteriores, vamos a ver que haya una disminución del hematocrito, aumento del BUN, disminución del calcio sérico, una presión arterial menor a 60, de oxígeno, un déficit de base mayor a 4.000 equivalentes y un secuestro estimado de líquido de más de 6 litros. Es en el caso de los pacientes que presentan una pancreatitis no secundaria a cálculos biliares, y en el caso de una pancreatitis aguda secundaria a cálculos biliares, a las 48 horas vamos a tener igual una disminución del hematocrito de más de 10 puntos, un aumento del BUN, una disminución del calcio sérico, un déficit de base de más de 5.000 equivalentes y un secuestro estimado de líquido de más de 4 litros. Como les comenté, los criterios de Ranson se valoran a su ingreso o del paciente y a las 48 horas. Otra clasificación que tenemos para apoyarnos para ver la gravedad de los pacientes es la clasificación de Apache. Igual se realiza al ingreso, a las 24 horas y a las 48 horas.
y nos va a permitir predecir la gravedad de la pancreatitis aguda de acuerdo a las características que presenten nuestros pacientes. Igual, aquí les pongo la clasificación de Apache, que igual esta se va a valorar con un puntaje fisiológico agudo más puntos por edad, más puntos por enfermedad crónica. En los puntos por edad, pues vamos a tener que a mayor edad, más de 75 años, va a tener un puntaje de 6. Y los puntos por enfermedad crónica, pues igual, dependiendo de la severidad o de la insuficiencia de órganos, pues va a ser los puntos que se les van a dar. En pacientes operados, pues se le van a dar 5 puntos, pacientes con emergencia posoperatoria también 5 puntos, y los pacientes con cirugía electiva 2 puntos. Bueno, vamos a pasar con los criterios diagnósticos, que son por imagen. El de estándar de oro es la TAC con contraste, pero también tenemos el ultrasonido. El ultrasonido pues nos va a evidenciar un páncreas hipoecoico y aumentado de tamaño que puede presentar un flemón o colección o pseudoquiste. En pancreatitis crónica la glándula es atrófica, hay dilatación del conducto pancreático principal y calcificaciones. Igual esto va a depender mucho de quien realice el estudio y de la presencia de gas intestinal que luego dificulta la visibilidad. El ataque con contraste, como les comenté, es el estándar de oro a las 48 horas a todo paciente que no mejora con el manejo conservador inicial o se sospecha de alguna complicación en el cuarto día, pues es cuando se le va a estar realizando. La TAC sin contraste, en la pancreatitis aguda, pues va a haber un aumento de tamaño focal o difuso, atenuación heterogénea, dilatación del conducto principal, colecciones de líquido, infiltración de grasa, absceso, áreas de necrosis, hemorragias y litiasis, de acuerdo a lo que presente nuestro paciente. En el caso de la pancreatitis crónica, pues va a haber atrofia, dilatación del conducto principal, cálculos ductales, quistes, engrosamiento de la grasa peripancreática, fibrosis y necrosis grasa. El diagnóstico por imagen, en el caso de la tomografía, pues vamos a tener igual una clasificación que es la clasificación de Baltazar y esta igual nos va a indicar el grado de severidad por imagen. Un grado Baltazar A, vamos a observar un páncreas normal con tamaño normal, bien definido, contornos regulares, reforzamiento homogéneo y va a tener un puntaje de 0. Un Baltazar B va a haber aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, contornos irregulares, reforzamiento no homogéneo, con un puntaje de 1. Un Baltazar C, inflamación pancreática por anormalidades peripancreáticas intrínsecas, con 2 puntos. La Baltazar D con colección única de líquido intra o extrapancreático, con 3 puntos. Y un Baltazar E, que es el más grave, con 2 o más colecciones de líquido o gas en retroperitoneo, con un puntaje de 4. El índice de severidad va por tomografía, pues va a ser el grado de Baltazar que nos presente más el grado de necrosis y esto igual nos va a generar un porcentaje. La necrosis lo vamos a poder observar con medio de contraste y estos porcentajes pues van a ser el grado de mortalidad que presenta nuestro paciente. Aquí podemos ver un Baltazar A con un páncreas normal, un Baltazar B con aumento del tamaño del páncreas, un Baltazar C con inflamación del tejido adiposo peripancreático y presenta aumento de su densidad, en este caso que son las colecciones. Un Baltazar D, hay una colección líquida peripancreática única y en el Baltazar C hay 2 o más colecciones como lo vemos en esta imagen. Otros apoyos que tenemos como imagen es la resonancia magnética, pero no en todas las unidades hospitalarias hay la presencia de este estudio. En el caso de que sí lo hubiera, pues se va a realizar en potenciales en T1 con eco gradiente. En la pancreatitis aguda vamos a observar disminución de la intensidad de la señal y aumento del tamaño glandular.
En la crónica, disminución de la pérdida de intensidad de señal, potenciales en T2 con supresión grasa. Vamos a observar que en la pancreatitis crónica y aguda se observan colecciones líquidas pseudoquiste, áreas necróticas, litiasis en vesícula biliar y cálculos intraductales. Y en el caso de la colangiopancreatografía por resonancia magnética, pues vamos a poder valorar una pancreatitis crónica, una dilatación del conducto pancreático principal y un pseudoquiste. Otros estudios que nos pueden ayudar, pues es la radiografía de tórax, donde se puede observar un derrame pleural, una neumonía, y en la radiografía de abdomen podemos observar ilio, asa centinela, distensión de asa intestinal, colección de gas y el signo de colon cortado, que es esta parte de aquí, se ve como si el colon estuviera cortado. Litos calcificados de vesícula y páncreas. El tratamiento, pues vamos a tener que de acuerdo a la clasificación que tenemos, a su ingreso pues hay que hacer una valoración de signos vitales, gasto urinario cada 2 horas, electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, los niveles de creatinina, el nitrógeno ureico cada 8 horas, solicitar la gasometría arterial y considerar la toma de radiografía de tórax y de abdomen. En esta, a su ingreso podemos hacer el empleo de soluciones cristaloides, analgesia, considerar el empleo de inhibidores de la bomba de protones, en el caso de que el paciente se ponga en ayuno, y evaluar la colocación de la sonda nasogástrica. Para el seguimiento, igual vamos a estar monitoreando los signos vitales, la saturación de oxígeno, el gasto urinario que presenta el paciente cada 4 horas, evaluación de estudios de laboratorio diario, retirar sonda nasogástrica toda vez que se haya resuelto el hilio, y continuar con medidas previas, evaluar de acuerdo a datos clínicos de imagen, tinción de Gram y cultivos antibióticos y el soporte nutricional. Las indicaciones para trasladar a los pacientes a unidad de cuidados intensivos es cuando haya una evidencia de falla o disfunción orgánica, y esto amerita ya un manejo más especializado. En el caso de la dieta, inicialmente vamos a poner al paciente en ayuno, va a suspenderse de 4 a 5 días en una pancreatitis leve después de haber iniciado el cuadro y en la pancreatitis severa. Cuando esté libre de síntomas y que no haya ni presencia de vómito y dolor peristaltismo adecuado es cuando se va a iniciar la dieta. Y en el caso de la pancreatitis grave no deberá de ser prolongado, se instaura al tercer o cuarto día la nutrición integral total o por sonda nasoyuyenal. El oxígeno suplementario se va a administrar por puntas nasales y en caso de que solamente haya hipoxemia asociada a complicaciones respiratorias, atelectasia o derrame pleural. La sonda nasogástrica no es obligatoria, es selectiva. Se coloca solamente en caso de que haya un hilio paralítico o que haya persistencia de vómito. Las soluciones, se va a hacer restitución temprana de volumen intravenosa, principalmente con cristaloides, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, a la presión venosa central, a los niveles de urea, creatinina y del pH sanguíneo y los niveles de lactato. Esta va a reducir el riesgo de necrosis pancreática y de disfunción multiorgánica. La vamos a emplear también cuando haya una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio o un volumen urinario de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. En el caso de los medicamentos, pues principalmente la analgesia va a ser de forma escalonada. Vamos a empezar con paracetamol, ibuprofeno y hasta llegar a buprenorfina. En el caso de los antibióticos, estos van a ser útiles para disminuir las complicaciones extrapancreáticas y se van a utilizar también en el caso de que ya haya una necrosis extensa. En este caso, el medicamento de elección es el imipenem con 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, el meropenem o la cefepima. Y la punción por aspiración con aguja fina guiada por TAC o ultrasonido con tinción de Gram y cultivo con antibiograma para que sea más específico el tratamiento antibiótico que se va a administrar. Eso solamente donde se realice, que te cuenten con el equipo para poder realizar este tipo de punción. En el caso de nuestro hospital, pues no contamos con ese procedimiento.
Otros medicamentos, pues son los inhibidores de bombas de protones, como lo es el omeprazol, profilaxis de trombosis venosa profunda severa, las correcciones electrolíticas de calcio, potasio, sodio, magnesio y la insulina en el caso de la hiperglicemia. Eh, Igual en el tratamiento nos vamos a enfocar en tratar la causa de la enfermedad. En el caso del origen biliar, se va a realizar la colecistectomía para evitar recurrencia y en el caso de que no se pueda realizar, pues una CEPRE. Y la pancreatitis aguda severa se da tratamiento en una unidad de cuidados intensivos y hay que evitar la acumulación de líquido mediante la aspiración guiada por TAC. Las complicaciones, pues tenemos que son las acumulaciones de líquidos en etapas tempranas, se resuelven en forma espontánea en el 50% de los casos. La necrosis pancreática hay de dos tipos, estéril 10, que va de los 10 a 14 días y se da manejo conservador, y la infectada, que es la principal causa de muerte en pancreatitis severa y amerita manejo quirúrgico. El absceso pancreático, que se da por lo general en más o menos alrededor de la cuarta semana de evolución, y las áreas de necrosis forman colecciones de pus, ya sea dentro o fuera del parénquima pancreático. Y otro que es poco común es el pseudoquiste pancreático. Este se va a dar por extravasación de líquido pancreático y se aísla en estructuras adyacentes. Esto sería todo. Espero haya sido de utilidad este tema. Cualquier duda, estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias.